la mujer de 23 años, vestida de manera deslumbrante, que recorrió las frías calles de la ciudad española de Segovia para reclamar la corona de Castilla en diciembre de 1474. Era peculiar en muchos sentidos. Isabel de Castilla no era una belleza española de cabello negro y ojos oscuros. Tenía, más bien, unos suaves ojos de un azul verdoso y un tipo de pelo castaño claro que, incluso hoy, los españoles catalogan como rubio. Su color de piel y, tal vez, parte de su férrea ambición se la debía a una abuela inglesa, la robusta hija de Juan de Gante, Catalina de Lancaster, que se había casado con un rey de Castilla y actuaba como regente de su hijo. Quienes se alineaban en las estrechas calles de esta ventosa ciudad del centro de España se quedaban impresionados por las relucientes joyas y las ricas ropas de Isabel, pero aún más sorprendidos por la audacia de esta joven. Ella estaba reclamando el derecho a gobernar la mayor parte de la actual España, una decisión que, cuando su marido Fernando heredara la vecina corona de Aragón, daría a la joven pareja el control de casi todo el territorio. Delante de Isabel caminaba uno de sus caballeros, el robusto y rubicundo Gutiérrez de Cárdenas. Sostenía la espada real frente a él, con la punta hacia el suelo. Esta arma era un símbolo del poder real tan potente como cualquier corona o cetro. Si las joyas de Isabel hablaban de magnificencia real, la espada de Cárdenas amenazaba con violencia. Ambas indicaban poder y voluntad de ejercerlo. Algunos de los que estaban en la multitud murmuraron que nunca habían visto algo así, informó un contemporáneo. Los quejosos se sentían libres de cuestionar el derecho de una mujer a gobernarlos, y poca necesidad de mantener la boca cerrada en público. La monarquía había sido débil durante mucho tiempo y las soberanas eran un recuerdo lejano y lúgubre en Castilla. Mientras tanto, la historia europea solo ofrecía un puñado de ejemplos de reinas exitosas. En fin, que con tan pocos modelos a seguir como reina gobernante, Isabel tendría que inventarse sus propias ideas. Durante la mayor parte del siglo, los reyes de Castilla habían sido juguetes de los poderosos magnates aristocráticos que se llamaban a sí mismos grandes. Solo un número modesto de estos últimos, o de obispos y otros altos funcionarios, acompañaron a Isabel cuando se hizo proclamar reina en un escenario erigido apresuradamente en la plaza principal de Segovia. Era una señal de que sus problemas iban más allá de su sexo y del frágil estado de la monarquía de Castilla. Porque Isabel no era la única aspirante al trono, ni era la persona que había sido designada como tal por el monarca anterior. Se trataba, en resumen, del golpe preventivo de un usurpador. El premio que reclamaba era, a pesar de los años de mal gobierno, considerable. Castilla era el reino más grande, fuerte y poblado de la península ibérica, que se extendía desde la húmeda y tormentosa costa atlántica del norte hasta las soleadas playas del sur. Con más de 4 millones de habitantes, tenía una población significativamente mayor que Inglaterra y era uno de los países más grandes de Europa. Castilla fue el resultado de una lenta conquista de 6 siglos de territorio que habían ocupado los musulmanes, conocidos por los cristianos como moros, cuando arrasaron Iberia a principios del siglo VIII. Los moros todavía ocupaban parte de España, y la dinastía nazarí gobernaba la mayor parte de la costa sur del Mediterráneo desde el lujoso complejo palaciego de la Alhambra en Granada. Isabel apareció después de más de un siglo de crisis en Europa, con enfermedades y la constante invasión musulmana alimentando fantasías milenarias de un monarca divino que reviviría las maltrechas fortunas de la cristiandad. En 1346, la peste negra había llegado a Europa occidental, donde mató a un tercio de la población. En 1453, el joven y apuesto sultán otomano Mehmed II ordenó que sus galeras fueran arrastradas por tierra hasta el Cuerno de Oro, aislando así la capital de la cristiandad oriental, Constantinopla. Esta ciudad pronto cayó en sus manos. Los ejércitos musulmanes conquistaron Grecia y gran parte de los Balcanes, lo que marcó un nuevo punto bajo en la historia de la Europa occidental y cristiana. Los castellanos habían abrigado la esperanza de que el gran salvador de la cristiandad fuese uno de sus propios monarcas, pero los reyes débiles les causaban constantes desilusiones. Los extranjeros veían a la España en disputa como un envoltorio de oscuridad natural, y Castilla seguía siendo una sociedad volátil e inestable.
Una categoría social totalmente nueva, los nuevos cristianos o conversos, seguía siendo asimilada en medio de frecuentes estallidos de violencia. Los conversos eran los hijos y nietos de lo que había sido la comunidad judía más grande del mundo, la mayoría de los cuales habían sido convertidos a la fuerza 80 años antes. En las ciudades, una creciente burguesía de comerciantes de lana, banqueros, comerciantes y oligarcas locales luchaba por afirmarse. Pero el poder real residía en las vastas propiedades libres de impuestos de los grandes, las órdenes militares y la iglesia, que utilizaban su poder para intimidar a los monarcas del país. Sin embargo, en un continente dividido en docenas de territorios en disputa, Castilla era uno de los pocos países con el potencial de producir un líder capaz de revertir la decadente suerte de la cristiandad occidental. Grandes rebaños de ovejas merinas de pelo fino y resistente, unos 5 millones de animales valiosos, la habían convertido en lo que un historiador ha llamado la Australia de la Edad Media. Con lana que viajaba hacia el norte, a los sofisticados centros textiles de Europa. En Roma, la capital espiritual de Europa, el Papa era muy consciente de la importancia de esta riqueza, ya que Iberia proporcionaba 1/3 de los ingresos del papado. La pretensión de Isabel al trono era débil, pero no infundada. Su predecesor y medio hermano, Enrique IV, la había proclamado heredera 6 años antes. Pero, después de que la voluntariosa joven de 17 años lo desobedeciera casándose con Fernando, cambió de opinión. Enrique nombró entonces heredera a su propia hija, Juana la Beltraneja. Pero muchos creían que Juana no era su verdadera hija, ya que el monarca sufría una enfermedad debilitante llamada acromalgía y se pensaba que era impotente. Los chismes de la corte susurraban que el padre biológico de su hija era en realidad uno de los altos funcionarios de Enrique. Eso fue suficiente para Isabel, quien afirmó que esta supuesta pero no probada ilegitimidad impedía a Juana gobernar. Cuando el vecino Portugal envió un ejército para apoyar a su rival, Isabel recurrió a Dios, quien, en su mente, en última instancia decidía las victorias en el campo de batalla, para que fuera su juez. Y cuando ella y Fernando ganaron esa guerra, lo vio como la prueba final de que ella había sido elegida divinamente. Esa creencia, de que ella era la herramienta de Dios, reforzó un sentido de confianza en sí misma ya inquebrantable. Durante los siguientes 30 años gobernaría, en una notable asociación de iguales con Fernando, con eso en mente. El poder se convirtió en su pasión y su vicio. Esta reina de España, llamada Isabel, no ha tenido igual en esta tierra durante 500 años, proclamaría finalmente un visitante atónito del norte de Europa. Y esto no era una hipérbole. Aunque Isabel impuso el poder y el orden lentamente con el tiempo, es el año de 1492 el que ha llegado a simbolizar la dramática importancia de su reinado para la historia mundial. El año no podría haber comenzado mejor. El 2 de enero, una bandera cristiana con la Cruz de Santiago se izó sobre el complejo del Palacio de la Alhambra, lo que significaba la rendición final de la Granada musulmana. Isabel esperó fuera de la ciudad mientras 500 prisioneros cristianos, todavía encadenados, eran liberados y el último rey nazarí, Boabdil, se alejaba a caballo por el melodramáticamente llamado Paso del Último Suspiro de los Moros. La conquista de Granada puso fin a más de 6 siglos de dominio musulmán en la península ibérica y colocó la última pieza importante en el rompecabezas que se convirtió en España. Y los españoles ahora ven el reinado de Isabel como el momento del nacimiento de su nación. También fue testigo de cómo la cristiandad, en conflicto, recuperaba tierras que habían sido arrebatadas a los musulmanes por primera vez en muchas décadas. Se llevaron a cabo celebraciones en todo el continente y Enrique VII y su corte asistieron a un suntuoso servicio de acción de gracias en la Catedral de San Pablo de Londres. Los habitantes de Granada recibieron inicialmente un trato muy parecido al de las comunidades musulmanas históricas que habían seguido existiendo en toda la Castilla cristiana, donde el derecho a la religión había sido el pilar central de un notable periodo de tolerancia religiosa que había visto a judíos, musulmanes y cristianos vivir juntos durante siglos. Sin embargo, 3 meses después de su rendición, Isabel y Fernando pusieron fin a esa tradición de manera dramática.
Firmaron un decreto que anunciaba la expulsión de Castilla de la que entonces era la comunidad judía más grande del mundo, obligando a decenas de miles de refugiados a embarcarse o cruzar la frontera hacia Portugal. Sus experiencias de hambre, falta de hogar, violencia, violación y asesinato forman ahora parte de la larga historia judía de exilio y desplazamiento forzado. No es casualidad que la primera orden de expulsión la redactara el jefe de la Inquisición española, Tomás de Torquemada. Era uno de los pocos frailes piadosos, a veces radicales, a los que Isabel acudió en busca de consejo. Torquemada llevaba mucho tiempo instándola a llevar a cabo una campaña de limpieza religiosa. La propia Inquisición española, creada a petición de Isabel y Fernando, y con ellos a cargo de nombrar funcionarios y ejecutar castigos como la quema en la hoguera, fue un ejemplo de ello. Esta se dirigía únicamente a los conversos, en lo que se convirtió en un terror sistemático de una minoría cuyo principal delito era su linaje judío. Sin embargo, el férreo control de Isabel sobre su reino también le permitió embarcarse en aventuras de importancia mundial a largo plazo. Durante años, un pintoresco marinero genovés llamado Cristóbal Colón la había estado molestando para que le ayudara. Quería navegar hacia el oeste a través del Océano Atlántico para llegar a China, Japón y la India. Nadie sabía cuán ancho era ese océano o si había algo entre Europa y Asia, por lo que Isabel rechazó a Colón varias veces. Pero en 1492, con el viento de la fortuna a su favor, ella cambió de opinión. Se necesitaba una cantidad relativamente pequeña de dinero para enviarlo, e Isabel probablemente pensó que desaparecería en medio del vasto mar. Pero cuando Colón regresó con hamacas, coloridos loros, canoas y taínos indígenas de lo que hoy es Santo Domingo, después de haber descubierto las islas del continente desconocido de América, en lugar de Asia, el evento marcó el comienzo de un cambio tectónico en el poder global. Isabel era ahora reina de tierras al otro lado del Atlántico y la cristiandad en conflicto, una entidad relativamente débil en comparación con China o las grandes potencias orientales. Pudo expandirse a vastas tierras al otro lado del océano. Las naciones atlánticas como España, Inglaterra, Holanda y Portugal impulsaron una primera ola de globalización por mar que eventualmente daría origen a los grandes imperios y superpotencias occidentales, España, Gran Bretaña y los Estados Unidos. La marcha triunfal de la llamada civilización occidental, en otras palabras, comenzó en la Castilla de Isabel. A principios del siglo XVI, la España de Isabel era reconocida como la nueva gran potencia en Europa, el único rival real de Francia. En menos de un siglo se convertiría en la nación dominante del continente, con un imperio en el que nunca se ponía el sol y grandes flotas que llevaban plata americana a sus arcas. Los historiadores se han preguntado cuál fue el secreto del éxito de esta primera gran reina europea, una mujer que sirvió de modelo a su nieta, la reina María I de Inglaterra, y a otras grandes reinas como Isabel I, Victoria o Catalina la Grande de Rusia. Algunos apuntan a su extraordinario matrimonio y a un marido, Fernando, que no podía o no quería controlar a su esposa. Se sabe que ambos demostraron una relación dinámica, confiada y eficaz. Isabel saltaba felizmente a caballo y cabalgaba durante días para apagar incendios en todo su reino, mientras Fernando ensillaba un caballo y se alejaba en otra dirección para hacer lo mismo. En público, Isabel mantenía un aire digno y regio de majestuosidad distante que claramente aterrorizaba a los hombres que la rodeaban. Los consejeros de confianza observaron que era difícil hacerla cambiar de opinión y, aunque algunos la consideraban demasiado dura en su trato con los conversos y los delincuentes comunes, sus súbditos se encontraron viviendo en una nación inusualmente armoniosa y próspera. Sin embargo, Isabel nunca sintió la necesidad de fingir ninguna forma de masculinidad. Mientras que Isabel I de Inglaterra más tarde proclamaría tener el corazón y el estómago de un rey, Isabel de Castilla prefería expresar su furioso asombro por el hecho de que, como mujer débil, fuera mucho más audaz y beligerante que los hombres que la servían. Los hombres, confundidos, no podían entender cómo evaluar a una mujer que era tan claramente dominante. O bien la elogiaban por poseer cualidades masculinas, o recurrían a la poesía del romance cortesano, que les permitía expresar tanto adoración como miedo a una mujer para explicar sus sentimientos hacia ella.
Como madre de 4 hijas, Isabel de Castilla fue pionera en la educación de las mujeres. Así como, en su vejez, lamentó no haber recibido nunca clases de latín, y lo estudió con la ayuda de una tutora, una mujer llamada Beatriz Galindo. La reina insistió en que sus hijas recibieran la mejor educación que el dinero pudiera comprar. Un contemporáneo contó que su segunda hija, y futura heredera, Juana, respondía instantáneamente en latín a cualquier pregunta que se le hiciera, como los príncipes que viajan de una tierra a otra. Los ingleses dicen lo mismo de Catalina de Aragón, la hermana de Juana. Y todo el mundo tiene elogios similares para las otras 2 hermanas. Incluso el arrogante humanista holandés Erasmo quedó impresionado, pues consideró que Catalina estaba bien instruida, no solo en comparación con su propio sexo. Y según dijo, no es menos respetable por su piedad que por su erudición. Pero, a pesar de esto, Isabel no hizo nada para promover a las mujeres en su conjunto. Era, más bien, una tradicionalista que pensaba que debían mantener un papel secundario respecto de sus maridos. Sus hijas eran vigiladas de cerca, con constantes advertencias para que evitaran a los hombres y la locura del amor. Isabel podía haber enorgullecido de todos sus muchos triunfos políticos, pero una interminable saga de tragedias familiares lo hizo difícil. En un corto periodo de tiempo perdió a 3 de sus favoritos, su hijo Juan, su hija Isabel y el hijo pequeño de esta última, Miguel. Sus otras hijas fueron enviadas al extranjero para casarse con príncipes extranjeros y Catalina de Aragón viajó a Inglaterra para casarse con el hijo mayor de Enrique VII, el príncipe Arturo, y luego, después de su muerte, con el futuro Enrique VIII. Como hijo de la férrea Margaret Beaufort, Enrique VII estaba fascinado por las fuertes mujeres de la realeza española y le dijo a un visitante que renunciaría a la mitad de su reino si Catalina era como su madre. Por su parte, Isabel encontró una aliada natural en la reina de Enrique, Isabel de York, cuando intercambiaron cartas sobre sus hijos prometidos. Se sabe que la reina inglesa le aconsejó a la castellana que enseñara a su hija a beber vino, ya que el agua inglesa era desagradable. Cuando Isabel escribió a los Tudor pidiendo que fueran cariñosos con su hija, fue Isabel de York, y no Enrique VII, quien se lo tomó en serio. No deseamos que nuestra hija sea la causa de ninguna pérdida para Inglaterra. Al contrario, deseamos que sea la fuente de toda clase de felicidad. Por tanto, rogamos al rey, nuestro hermano, que modere los gastos. Puede haber alegrías, pero le imploramos ardientemente que la parte sustancial de la fiesta sea su amor, que la princesa sea tratada por él y por la reina como su verdadera hija. Pero también fue Isabel quien insistió en que, tras la muerte de Arturo, su hija Catalina permaneciera en Inglaterra para esperar a que el príncipe Enrique alcanzara la edad de casarse. Fue un periodo infeliz para su hija, que empeoró por la tacañería del suegro de esta última, aunque Catalina finalmente comenzó a mostrar algo del temple de su madre. Especialmente cuando fue nombrada embajadora de Castilla y Aragón en Inglaterra. La espera de Catalina fue larga y aún no se había casado con Enrique VIII cuando se sentó en Durham House, su mansión palaciega con vistas al Támesis en Westminster, para escribir una carta a su madre el 26 de noviembre de 1504. Sabía que los años anteriores habían sido duros para Isabel, que estaba enferma y no había escrito durante un año. Catalina le dijo a su madre que no podía estar satisfecha ni alegre hasta que viera una carta de ella diciéndole que se había recuperado. Era demasiado tarde. Ese mismo día, Fernando escribió su propia carta anunciando la muerte de Isabel. Su muerte es para nosotros el dolor más profundo que nos podría pasar en esta vida, porque hemos perdido a la mejor y más excelente esposa que un rey haya tenido jamás. La primera gran reina de Europa había muerto. Inglaterra proporcionaría la siguiente años después.